Bueno, y quiero darte la bienvenida a nuestro primer programa, el último decenio, de nuestra página, el último decenio, aunque estamos saliendo por la página de Gilberto Colina. Me gustaría que te afilies a la página del último decenio y que actives las notificaciones para que te llegue cuando estemos haciendo nuestros programas en directo. ¿Qué, qué es nuestro último decenio? Bueno, nace en nuestro último decenio, ¿verdad? Para traer un poco de lo que es la geopolítica mundial y conectarla con las profecías. Nosotros en nuestro último decenio lo que vamos a intentar hacer es desnudar la geopolítica actual con esas profecías que fueron escritas hace miles de años y tratar de respondernos a la pregunta, oye, ¿y si esas profecías que se escribieron antes relatan lo que realmente estamos viviendo? Porque si es así, entonces podemos saber qué es lo que viene por delante. Y es lo que nosotros tratamos en nuestro último decenio, en el último decenio. Tenemos a vuestra disposición también una serie de libros que están en Amazon KDP, ¿verdad? Y estos ebooks hablan de las profecías que se conectan con la geopolítica actual. Así que puedes buscarlo si quieres profundizar en el tema. Nosotros en el programa que vamos a hacer diariamente vamos a traer un poco de geopolítica, miraremos la profecía a, a evaluar la geopolítica que estamos viendo y luego también tendremos noticias actuales, noticias de la actualidad, de lo que está pasando en el mundo, que nos llamen la atención y que tengan que ver con la geopolítica mundial. Esa va a ser la temática de nuestro programa, el último decenio. Vamos a salir 3 veces por semana, martes, miércoles y jueves. Es nuestro primer programa, así que te damos la bienvenida y esperamos que puedas estar disfrutando de lo que va a ser en nuestras transmisiones de el último decenio. Bien, dicho esto, ahora vamos a preguntarnos o a tratar de respondernos esta pregunta: ¿desde dónde y desde cuándo el último decenio nos va a presentar la geopolítica mundial? ¿Desde dónde? Vamos a tratar de hacer un corte, ¿verdad? A lo largo de la humanidad, el mundo ha vivido conflictos de muchas formas y de muchas maneras. Sin embargo, nosotros hoy, en el último decenio, en nuestro primer programa, vamos a hacer un corte y vamos a comenzar. Hemos escogido, podíamos haber hecho varias cosas, pero bueno, hemos escogido hacer un corte y decir, bueno, ¿desde cuándo vamos a comenzar a evaluar la geopolítica, verdad? Con la profecía. Y eso lo vamos a hacer desde el 14 de mayo de 1948. Y tú miras, bueno, ¿y por qué, Gilbert, vamos a hacerlo desde el 14 de mayo de 1948? No es un capricho, lo hago desde esa fecha porque creemos en el último decenio que la geopolítica mundial que se ha estado moviendo durante muchos y muchos años marcó un precedente esa fecha, el 14 de mayo de 1948. Las Naciones Unidas deciden el 29 de noviembre del 47 tomar la decisión de dividir la zona donde convivían judíos y árabes, lo que es actualmente
Jerusalén, Gaza, Palestina, toda esa zona, ¿verdad? Y deciden dividirla y dejar que nuevamente el pueblo de Israel se convierta en una nación. Vamos a recordar históricamente y vamos a recordar también geopolíticamente, la nación de Israel fue tomada, fue sitiada por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Fue derribada, fue arrasada y el pueblo que existía en esa región fueron esparcidos por todo el mundo. Desde entonces Israel dejó de tener un lugar donde ser nación. Tuvieron que trasladarse a todo el mundo y conservar sus costumbres, su lengua y todo lo que, su historia y todo lo que una nación lleva por dentro. Ahora bien, ese 14 de mayo de 1948, el pueblo o la nación de Israel, tomando en cuenta la decisión que se había hecho en las Naciones Unidas el 29 de noviembre del 47, David Ben-Gurión toma la decisión, la determinación de declarar al pueblo de Israel como nación. Y tú dices, bueno, comenzó un proceso en el que la geopolítica mundial comenzó a ser tocada, tomada. Y vamos a ir evaluando. Yo les voy a presentar un video de lo que sucedió el 14 de mayo de 1948 y vamos a estar evaluando las consecuencias de lo que sucedió ese día. Vamos al video. 14 de mayo, poco después de medianoche. David Ben-Gurión está haciendo historia. A las 4 de la tarde, cuando lea en voz alta estas palabras, la política internacional cambiará para siempre. En este sencillo texto se contiene el sueño al que aspira el pueblo judío desde hace 2000 años. Es la declaración de la fundación del Estado de Israel. Pero la nación podría morir el mismo día de su nacimiento. Hay fuerzas poderosas empeñadas en entorpecer o destruir al país en ciernes. En la vecina Jordania, el rey Abdullah encabeza una alianza de 5 países árabes, deseosos de acabar con el nuevo Estado en cuanto nazca. Se opone a las Naciones Unidas, que tiene sus propios planes para Oriente Próximo. La guerra civil devasta la región. Y el Imperio Británico, que ha sido el árbitro regional durante 30 años, se marcha de la zona. Su única esperanza está en Washington. Con el respaldo del presidente Truman, Israel tendría una posibilidad de sobrevivir. Pero Ben-Gurión no sabe todavía si Estados Unidos reconocerá al nuevo Estado. Es una apuesta en la que está en juego el futuro de su pueblo y de todo Oriente Próximo. Hace 6 meses, las Naciones Unidas trataron de encontrar una solución política dividiendo Palestina. El Estado judío comprenderá los puertos de Haifa y Tel Aviv y todo el valle de Negev. El Estado árabe comprenderá la fértil sección oriental. Jerusalén quedará bajo la tutela de las Naciones Unidas. Los judíos estaban locos de alegría. Tras la pesadilla del Holocausto, por fin iban a tener un país propio, aunque a costa de los palestinos. Pero formaban el 65% de la población y solo iban a recibir el 40% de la tierra. Se opusieron al reparto y empuñaron las armas. La violencia entre facciones degeneró en guerra civil. El ejército británico se esforzó por separar a los contrincantes. Palestina ha sido un protectorado británico desde la Primera Guerra Mundial, pero la vigencia de ese régimen termina a medianoche de hoy. Bueno, ahí vimos lo que históricamente representó la creación del pueblo de Israel como nación delante de sus vecinos, ¿verdad?
cuando David Ben Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, no solamente nació una nueva nación, aquel acontecimiento transformó completamente, profundamente la geopolítica del Medio Oriente y abrió una nueva etapa en las relaciones internacionales. No fue un hecho fortuito, no fue un hecho casual, ¿verdad? Hasta el momento esa región del Medio Oriente se encontraba bajo la influencia de muchos acuerdos establecidos tras la Primera Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la creación del Estado de Israel como nación produjo un nuevo factor político, nuevo factor militar, ¿verdad? Un nuevo factor religioso. Tenemos que tomar en cuenta que en esa región convergen diferentes religiones. Converge la región el Islam, converge la religión de los cristianos y converge la misma religión de los judíos, ¿verdad? Al día siguiente de esa proclamación del pueblo de Israel como nación, varios países árabes invaden ese nuevo Estado palestino. Desde entonces, Israel ha permanecido como el centro de numerosos conflictos. Si ha habido conflictos en la tierra, ha sido en esa tierra del Medio Oriente, ha sido después de la creación o del nacimiento del pueblo de Israel como nación. La ubicación geográfica de Israel es indudablemente apetecible para muchas naciones, ¿verdad? Entre África, Asia y Europa se convierte en un país con un punto estratégico de enorme importancia para la geopolítica mundial, ¿verdad? Y tenemos que tener bien claro que durante más de 7 décadas, ¿verdad? Los acontecimientos que se han ido formando alrededor de la nación de Israel en el Medio Oriente han traído consecuencias a toda la humanidad. Se creó el pueblo de Israel el 14 de mayo de 1948 y desde allí comenzó un conflicto en el Medio Oriente, un conflicto que nos ha traído innumerables guerras. Esa misma guerra que comenzó al día siguiente fue la guerra de la independencia, un día después de la proclamación del gobierno de Israel, proclamar el Estado de Israel como nación. Egipto, Jordania, Siria, el Líbano comenzaron a arremeter, e Irak comenzaron a arremeter contra este nuevo país, ¿verdad? Israel logra sobrevivir y consolidar su existencia en esa zona. A partir de ese momento comienza una pugna y van a seguir sucediendo guerras alrededor de esa nación, ¿verdad? La crisis del canal de Suez. Israel participa en la operación militar contra Egipto tras la nacionalización del canal de Suez. Eso fue un conflicto que nos demuestra la importancia estratégica de ese centro del mundo, como también es llamado por la profecía. Ahora bien, estamos quiero hacer un corte aquí porque estamos en el área de la geopolítica del programa El Último Decenio. Antes de seguir, quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal El Último Decenio en el Facebook, ¿verdad? Buscas El Último Decenio, te van a aparecer los logos del Último Decenio, te suscribes y si te gusta la profecía, pues este es el lugar. La escatología, si te gusta la escatología, este es el lugar. Y si te gusta la geopolítica, también puedes contribuir mucho con tus comentarios para que podamos formar una familia en la que desciframos los acontecimientos de la actualidad y los miramos a través de la profecía. Y nos podemos responder esa pregunta. Bueno, ¿y si es que
todo lo que fue escrito por los profetas es lo que se está cumpliendo ahora. Yo tengo mi opinión. Yo no sé, tú tendrás la tuya, ¿verdad? Y yo la respeto. Sin embargo, en este canal vamos a estar mirando, observando, sacándole el mejor provecho a esos textos, a esa profecía antigua y trayéndola a los acontecimientos geopolíticos de la actualidad. Y, oye, que hay que estar al loro, hay que estar atento, ¿verdad? Bien, dicho esto, estando en la sección de lo profético, de lo geopolítico, pasando a lo profético, hemos visto cómo la, la nación de Israel fue creada como nación, se dividió esa zona, hubo conflictos desde el mismo momento en el que, bueno, quien gobernaba allí en ese momento eran los británicos y salieron huyendo de la región, dejaron ese conflicto entre Israel y árabes, conflicto que todavía se mantiene activo. Tenemos una imagen aquí con todo lo que es las guerras que han habido a lo largo de, eh, desde el 14 de mayo de 1948 hasta ahora, ¿verdad? La guerra de Israel contra Hezbollah, la, la, la guerra del Oriente Medio, ¿verdad? Al borde de una escalada regional y todas esas guerras que se desataron desde entonces. Ahora, pero ¿y qué tal si en esta sección, entrando a la parte de la profecía, revisamos una profecía que pude buscar para compartirla con ustedes, con las personas a las que les gusta la geopolítica y a los que les gusta la profecía, ¿verdad? Esta profecía la dijo el profeta Isaías, casi 600 y tantos años antes de Cristo. El profeta Isaías escribió: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Bueno, a lo mejor si tú lees este texto sin aplicar la geopolítica, a lo mejor tú dices, bueno, dale un texto más de las escrituras. Pero si nos venimos a la geopolítica y revisamos cómo sucedió que el pueblo de Israel fue una nación en un día, entonces ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Porque te voy a contar rápidamente lo que geopolíticamente hablando sucedió. El 29 de noviembre de 1947. Una sesión de las Naciones Unidas, el pueblo de Israel traía la solicitud de que le aprobaran ser una nueva nación. En las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo, sin embargo, había mayoría que se abstenían. Mientras eso sucedía, ese día hubo un parlamentario guatemalteco que tomó el micrófono y comenzó a hablar, a dar un discurso de 8 horas aproximadamente. Ahora, ¿por qué? Bueno, en ese tiempo en las Naciones Unidas cedían la palabra y no ponían limitaciones de tiempo. Y como no había limitaciones de tiempo, este hombre se puso a hablar durante 8 horas con la única intención de que por el cambio horario había naciones donde sus embajadas, donde sus gobiernos, sus presidentes aún no estaban trabajando por el horario, el cambio horario. Ahora, en ese transcurso de 8 horas, se hicieron las llamadas necesarias para llegar a acuerdos y cuando este hombre termina de hablar, entonces resulta ser que la mayoría en las Naciones Unidas levantaron la mano y se creó la nación de Israel una vez más como nación. En un día sucedió que no teniendo tierra, no siendo país,
siendo una población nómada por el mundo, de repente en un día se forma como nación. ¿Quién oyó semejante cosa? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Bueno, esta profecía, juntada con la geopolítica de 1948, se hace luz. Por eso la hemos traído en el último decenio, en el día de hoy, para que podamos dar un comienzo. A partir de ahí vamos a estar estudiando, vamos a seguir trayendo profecías y a seguir evaluando situaciones que están pasando en este momento en el mundo, ¿verdad? Para enlazar la profecía con la geopolítica. Hay otra profecía que es esta. Zacarías 12:3 dice, he aquí yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y aquí me agarro yo una vez más, o nos agarramos en el último decenio, para decir, bueno, si geopolíticamente hablando, esto no es lo que está sucediendo, entonces apaga la luz y salimos corriendo. Porque prácticamente al día de hoy, ¿verdad? Miércoles 3 de junio del 2026, podemos notar que un gran número de naciones en el planeta entero están en contra del pueblo de Israel. Pero para que esto sucediera geopolíticamente hablando, tenía que haber nacido la nación de Israel y nació. Durante casi 2000 años, el pueblo de Israel no fue problema para la sociedad. De hecho, fueron objetos de exterminio prácticamente. Y de repente aparecen como nación en 1948 y en lo que va entre 1948 y 2026 se han convertido en un pueblo a los que la gran mayoría de las naciones quieren eliminar. Esa es la parte en la que nosotros estamos enlazando en esta sección del último decenio, profecías con geopolítica actual. Ahora bien, antes de seguir adelante y presentarte una noticia que tenemos que no tiene desperdicio, una noticia de la actualidad, vamos a traer la noticia de la llamada de Donald Trump a Netanyahu, y vamos a profundizar un poquito en el por qué. ¿Por qué Donald Trump está en esta situación? ¿Por qué Netanyahu está en esta situación? ¿Y qué es lo que hace que se haya producido esa llamada? Pero antes quiero nuevamente animarte a suscribirte en nuestra página El Último Decenio, a que formemos una comunidad de geopolíticos y proféticos, para que juntos desglosemos y podamos ver y podamos responder esa pregunta que hicimos al principio. Y si es verdad será verdad que las escrituras antiguas están trayendo a la luz que los movimientos geopolíticos fue lo que dice la profecía. Lo responderemos, sacaremos nuestras conclusiones, pero lo que sí quiero es que nos juntemos, que tú escribas tus comentarios, los vamos a leer, los vamos a responder en los próximos programas. Estaremos todos los días, no, 3 días a la semana, a las 10 de la mañana, hora de Paraguay, en vivo, tratando de construir una comunidad que estudia la profecía y la geopolítica y saca sus propias conclusiones. El último decenio, geopolítica y profecía cobrando sentido. Geopolítica y profecía en esa conexión que nos apasiona, ¿verdad? Puedes conseguir
nuestros libros en Amazon, donde estudiamos a profundidad, o puedes también escribirnos en el privado si es que te interesa la profecía bíblica a fondo, la escatología. Podemos hacer estudios, ¿verdad? Podemos ponernos de acuerdo y hacer estudios para profundizar, hacer mentorías para profundizar en cuanto a la escatología y la profecía, que créeme que tiene mucho que ver con el movimiento geopolítico mundial de la actualidad. Nos vamos a ir primero a las notas de prensa. Quiero meterlos en el contexto antes de poner la llamada de Donald Trump. Donald Trump está tratando de buscar un acuerdo, ¿verdad?, con la nación de Irán, con el imperio persa, que es lo mismo, ¿verdad? Donald Trump está tratando de decir, bueno, ¿cómo salgo de esta guerra en la que me he metido y a la cual no estaba preparado? ¿Cómo, cómo salgo yo de esta guerra? No estaba preparado, creía, mis asesores o los asesores le dijeron a Donald Trump, esta va a ser una guerra fácil, saldremos rápida de ella, decapitamos la cúpula que gobierna Irán y no tendremos problemas allí con el Medio Oriente. Tienen que recordar, geopolíticamente hablando, para los que no manejan la geopolítica y se conectan por la profecía, que el Medio Oriente es el productor de energía, uno de los mayores productores de energía que tiene nuestro planeta. Desde el 14 de mayo de 1948, que nació el pueblo de Israel, Estados Unidos se ha dedicado a fortalecer a la nación hebrea por varios motivos. Uno de ellos es porque la nación hebrea, el pueblo de Israel, económicamente hablando, le es muy productiva a Estados Unidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque hay muchos lazos. Se han creado lazos entre la nación hebrea y el gobierno de Estados Unidos. Otro de los motivos es porque Israel, el pueblo de Israel, le sirve a Estados Unidos como proxy. ¿Qué es como proxy, Gilbert? Bueno, como proxy es que lo que quiera hacer Estados Unidos a cualquier nación de el Oriente Medio, lo puede hacer a través del pueblo de Israel sin meter sus manos. Por otra parte, Estados Unidos le ofrece armas y seguridad a todas las naciones que rodean al pueblo de Israel y les dice, bueno, ustedes van a ser protegidos por mí, tanto de Israel como de Irán. Yo aparte voy a poner bases en todos sus países para tener el armamento, los radares y protegerles. ¿A cambio de qué? Porque nada es gratis. A cambio de que el petróleo que ustedes venden lo vendan en dólares americanos. Nadie compra un barril de petróleo en el Medio Oriente a menos que lo pague en dólares americanos. Pero ¿qué sucede? La geopolítica mundial está cambiando. Venimos de un mundo unipolar en el que la nación americana ha estado gobernando por los últimos 75 años. En el planeta no se hace nada que no sea aprobado por Estados Unidos de América. Paralelo a eso, han ido surgiendo otros polos de influencia como son Rusia, China y alianzas como los BRICS, desafiando el poder que imperaba en una sola nación. Ahora,
y voy a hacer un inciso aquí, en, en, nuestro, en nuestras publicaciones del último decenio tenemos uno de los libros, el primer de los libros que yo recomendaría comprar es La caída del martillo que gobernaba la tierra. Aquí explicamos cómo esa nación que estuvo gobernando durante los últimos 80 años ha comenzado a caer y cuál será el destino, según la profecía, de esa nación, según lo que evaluamos en la profecía, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucederá después de la caída de ese martillo? Vendrá un nuevo ente de poder a tratar de quedar como ese polo hegemónico. ¿Qué sucederá con ese nuevo gobierno que se va a instaurar? Y luego la caída de esos otros dos. Todo está en la profecía. Mas, sin embargo, nosotros eh, estaremos atentos a lo que sucede en la geopolítica mundial y estaremos evaluando todo eso, ¿verdad? Ahora bien, les traigo en medio de lo que es la geopolítica la noticia que les anuncié, porque veníamos hablando de lo que está sucediendo en el Medio Oriente con Estados Unidos, Irán, Israel. A Estados Unidos le conviene que la guerra siga, perdón, a Estados Unidos no le conviene que la guerra siga, ¿verdad? Está gastando cantidades inmensas de dinero y de armas porque Irán resultó ser más fuerte de lo que ellos pensaban. Y es que nosotros conocemos a ese país como Irán, pero debemos recordar que esa es una nación que llegó a ser un imperio en la tierra, el imperio persa. Este imperio se ha estado preparando los últimos 30 años, ¿verdad? Para enfrentar a Estados Unidos en este momento. Y todo está cambiando en el Medio Oriente a raíz de esta guerra. Estados Unidos se ha dado cuenta de que no puede subyugar a Irán, no puede hacer que se doblen los políticos iraníes, aunque ha asesinado a un gran número de ellos. Sin embargo, quiere salir de esa guerra, pero de manera elegante, que el resto de la población mundial no sepa, ¿verdad?, que han tenido que recoger armas y salir huyendo de ahí. Sus portaaviones que iban con todo el deseo de invadir y rodear a Irán han tenido que retirarse a una zona segura porque Irán se ha preparado justamente para hacerle daño a la armada americana. Ahora, a Estados Unidos le conviene terminar esa guerra, pero a Israel no. Para Israel, que Estados Unidos siga debilitando a Irán, es una ventaja. Israel desea seguir siendo el país hegemónico en el Medio Oriente y desea crecer en cuanto a territorio porque así lo han determinado las naciones. En la nación de Israel, crecer, irse apropiando de más territorio, que fue lo que comenzó la guerra el 15 de mayo de 1948. Entonces, mientras Donald Trump y Estados Unidos están buscando una salida a esa guerra en la que entraron, poniendo condiciones a Irán, pero Irán, que ya ha demostrado en el terreno, ¿verdad?, lo fuerte que representa ser, Irán les dice, no, si quieres paz, yo no acepto tus condiciones, tú aceptas las mías. Y si no, sigue cerrado el estrecho de Hormuz. Ahora, por ahí pasa un alto porcentaje
del combustible que mantiene operativo al planeta. Irán ha determinado cerrarlo, Estados Unidos no puede abrirlo. Intentan, tenemos mes y medio escuchando al gobierno americano diciendo, sí, vamos a abrir, ya se abrió, sí, pueden pasar los barcos, sí, los vamos a escoltar. Y no, nada de eso sucede porque Irán tiene el control en esa tierra. Y queriendo Estados Unidos llegar a un acuerdo, Israel lo sabotea atacando a sus vecinos que Irán quiere proteger. Y entonces sucede que Donald Trump, cansado por el hecho de que Israel le está boicoteando ese acuerdo de paz, llama por teléfono a Benjamín Netanyahu, y es lo que yo quería mostrarle. Me llamó mucho la atención y dije, esta noticia se la voy a llevar a la comunidad, a la familia del último decenio, ¿verdad? Y vamos a compartir esta llamada a ver qué fue lo que pasó. You are fucking crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. Amigos, amigas, estamos viendo algo que pensamos que nuestros ojos no verían, por lo menos no en el corto plazo. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, le dijo textualmente a Netanyahu, de acuerdo a la revista Axios, ¿qué carajos estás haciendo? Eres un pinche loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Ahora todos te odian y todos odian a Israel por esto. Miren el tono. You are fucking crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. Escribió este mensaje y lo publicó cuando Irán, el gobierno de Irán, le puso un ultimátum a Estados Unidos y le dijo, oye, vamos a suspender negociaciones, no habrá tregua, vamos a reanudar los ataques porque Líbano es muy importante y es una condición para la tregua. Pero Israel anunció que había cruzado el río Litani y que iba sobre Dahille y sobre Beirut. Dahille es el barrio poblado en la zona metropolitana de Beirut, en el Líbano, en donde se supone que está la mayor cantidad de miembros del Hezbollah, el Hezbollah, partido de Dios libanés, que es la pesadilla de Israel. Y entonces Irán le dice a Trump, oye Trump, Israel está bombardeando Líbano. Nosotros podemos bombardear Israel. De hecho, este 1 de junio, día de la divina providencia, por cierto, que empezó a tambor batiente, el gobierno de Irán le dijo principalmente a Israel, es mejor que vayan abandonando la parte del norte y las bases militares del norte de los territorios ocupados. Así se refiere Irán a Israel, no lo reconoce como Estado. Le dice ente sionista. Y Estados Unidos dice, oye, no bombardees a Israel. Pues sí lo voy a bombardear porque están bombardeando Líbano, ya nos cansamos, ya perdimos la paciencia. El requisito para que sigamos negociando este acuerdo es que Israel deje de bombardear Líbano. Y Trump entonces rápidamente dice, hoy hablé con Bibi Netanyahu y le pedí que no realizara un ataque masivo contra Beirut, Líbano. Sus tropas dieron media vuelta. Gracias, Bibi, dice Trump. También hablé con representantes de los líderes del Hezbollah, quienes acordaron dejar de disparar contra Israel y sus soldados. De igual manera, Israel acordó dejar de dispararles. Veremos cuánto dura esto. Ojalá sea para siempre. Presidente Donald J. Trump. Oigan, pues ni tardo ni perezoso, el primer ministro de Israel, es decir, el jefe de Donald Trump, lo humilla públicamente. Una humillación épica. Responde de inmediato el mensaje y dice, hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que si Hezbollah no cesa de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra posición se mantiene firme. Paralelamente, las fuerzas de defensa continuarán actuando según lo planeado en el sur del Líbano. Quizás una de las reacciones más interesantes de una voz crítica de Donald Trump, me refiero al coronel Daniel Davis,
que tiene un podcast que se llama Deep Dive, dice lo siguiente: esto vuelve a demostrar quién está al mando de la relación entre Estados Unidos e Israel y no es Donald Trump. Miren, eso lo decimos el doctor Abraham Navarro y yo cada cierto tiempo, pero aquí lo está diciendo un coronel que en su momento pues estuvo en 4 guerras. Estas 2 declaraciones, la primera hecha por el presidente Trump y la segunda hecha por Netanyahu, son categóricamente incompatibles. Trump afirma que le pidió a Netanyahu que detuviera los combates en Beirut y Líbano, y Trump afirma que el líder israelí estuvo de acuerdo. En su versión, Netanyahu solo reconoce que los dos hablaron por teléfono, pero declaró enfáticamente que continuaría con sus operaciones de combate en el sur del Líbano y atacaría a cualquiera en Beirut que sintiera que representaba una amenaza. Ahora veremos qué hace Irán en defensa de sus audaces declaraciones de hoy temprano sobre el apoyo al Líbano. En cualquier caso, tal como están las cosas en este momento, Netanyahu dirige el espectáculo y controla a los tomadores de decisiones en el gobierno de Estados Unidos, y no tendremos paz en Medio Oriente mientras él esté al mando. Seguirá siendo así a menos que el presidente estadounidense descubra su columna vertebral y se aleje de esta relación autodestructiva, dice el coronel Daniel Davis a propósito, pues, de la humillación olímpica. Bueno, hasta aquí tenemos el video y queremos agradecer a la página o el programa Tu Profe de RI, de Relaciones Internacionales, el doctor Jesús López Almejo, ¿verdad? Y quiero aprovechar aquí a la comunidad que se va a ir formando en nuestra página El Último Decenio, de decirte lo siguiente: si te gusta la geopolítica, ¿verdad? O si te gusta la profecía y quieres comenzar a mirar los movimientos de la geopolítica, debes tener cuidado dónde miras, dónde buscas la información. Porque como alguien dijo, lo primero que muere en una guerra es la verdad. Y en este momento el mundo está en guerra. Y esto daría para otro programa en otro momento de geopolítica profética, donde podemos mirar que ya la paz del mundo fue quitada. Y eso lo dice la profecía. Ya la paz del mundo fue quitada. Hay guerra. O sea, no nos explicamos por qué los gobiernos quieren acabar la guerra con más guerra. Y la gente dice, pero no entendemos. Claro, no entendemos porque ya proféticamente se dijo que la paz iba a ser quitada, pero eso lo evaluaremos en otro programa. A lo que voy, debes saber dónde buscar la información de lo que está sucediendo en el mundo, porque lamentablemente la prensa, la televisión, solo te trae noticias preparadas y para generar en ti un solo tipo de pensamiento. Tienes que buscar lo que es la prensa alternativa. Personas que están como José Luis López Almejo, de Tu Profe de RI, ¿verdad? Trayendo información, buscando de otras fuentes que nos ayudan a tener una visión diferente a la que podíamos tener mirando los noticieros. En los noticieros vas a conseguir solo una línea editorial. Cuídate de ello y escudriña más, sé un poquito más sabio. Entonces, visto el problema que tiene Irán o Estados Unidos con Irán, se le ha atragantado, y que el pueblo de Israel le está saboteando esa paz que anhelan en este momento el gobierno de Estados Unidos, quieren salir de allí a como de lugar, pero se montaron una guerra de la cual no pueden salir. Y escrito está, y lo hemos dicho, cuando revisemos, nos toque revisar la caída del martillo que ha gobernado la tierra durante los últimos años, nos vamos a dar cuenta por qué esa nación está pasando por esa caída estrepitosa que no va a detener. Bien, me toca o me ha llegado el momento pues de reflexionar un poco, filosofar un poco.
respetando tu opinión, ¿verdad? En cuanto a la geopolítica, respetando tu opinión en cuanto a la profecía. Nosotros en el último decenio queremos desnudar ambas, geopolítica y profecía, y ponerlas frente a frente, sacar nuestras conclusiones. Estamos viviendo un mundo convulsionado que lleva una espiral que, según la profecía, no se va a detener. Lo que está sucediendo en la humanidad comenzó, y lo vamos a ver en otros programas, comenzó con el levantamiento del primer sello que está escrito en la profecía. Hay profecías en el libro de Apocalipsis que nos hablan de los sellos del Apocalipsis. Queremos alertar, queremos informar, no queremos asustar, pero sí presentarte hechos evidentes que nos hablan de que las profecías se están cumpliendo y la geopolítica está actuando conforme a lo que ya se predijo. Así que te animo nuevamente a suscribirte en nuestra página El Último Decenio, ¿verdad? Para que podamos formar una familia y podamos estar siempre juntos emitiendo un programa entre todos. Escribe qué te ha parecido, además de suscribirte, también acciona la campanita para que te avise cuando tenemos directo. Vamos a ir con 3 directos semanales, si Dios quiere, y tu opinión es muy importante para nosotros. ¿Ok? Nos vemos mañana, 10 de la mañana, hora del Paraguay. Intentaré traerte un par de noticias de la geopolítica actual y algunas profecías para que vayamos tejiendo lo que es el rompecabezas de la geopolítica internacional según la profecía bíblica. Me despido. Hasta mañana y que Dios te bendiga.